Muy buenas para todos mis hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para todos los que son en Cristo Jesús y aquellos que también no lo son para que lo sean. Les habla su hermano Fernando Gutiérrez. Vengo de nuevo a entregarles otra enseñanza de la palabra del Señor. Esta enseñanza que les vengo a traer es bastante, ¿cómo le diría yo? Bastante difícil de entender para la persona que no esté leyendo la palabra. Pero es bueno que la oiga y la busque en la Biblia. Ahí vas a encontrar los versículos y todo lo que vayan a lo que ellos quieran buscar para poder comprender mejor. Pero mejor que busquen la Biblia y empápense de ella. Vamos a empezar con esta enseñanza. Pero antes de comenzar vamos a encomendársela a nuestro Padre Celestial. Oh Padre Santo, porque tú eres santo 3 veces, Padre Celestial, en tus manos encomendamos esta palabra que es tuya y en la que nos estás instruyendo para nuestro bienestar y nuestro seguimiento hacia ti, Padre Santo, para comprender mejor todo lo que hay en ella y poderlo recibir con ese amor que tú nos das cada vez que estamos en oración contigo. Te pido que nos dé el discernimiento y nos dé la palabra para poder comprenderla, nos dé la sabiduría y nos abra el entendimiento a todos, a cada uno de los que están oyendo y a este servidor que la está pronunciando. En el nombre que es sobre todo nombre, gracias te damos, Cristo Jesús, en el nombre tuyo, porque es el nombre que está sobre todo nombre. Gracias, 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 y que la gloria y la honra sean para nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, antes de comenzar vamos a decir el nombre de la enseñanza. Y el nombre es el primogénito de toda creación, el Verbo, y el principio de la creación, Jesús, el Hijo del Hombre. Ahí comenzamos, que es el nombre de la enseñanza. Pero antes de todo vamos a leerles en Deuteronomio 6, versículo 4. Y dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no hay más, uno solo. Jehová uno es. Bueno, ya leyendo esto, vámonos para hoy. Les traigo una enseñanza del misterio de Dios Padre y de Cristo. Hoy en día hay muchos cristianos que creen en la Trinidad y la declaran de esta manera: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, un Dios trino y 3 personas distintas. No sé por qué le llaman persona a Dios si el mismo Jesús dijo: mi Padre es Espíritu. También muchos cristianos creen y lo proclaman que Dios se despojó de toda su divinidad y se hizo carne, igual a nosotros, pero sin pecado. Esto es la creencia de los trinitarios. Hoy vamos a hablarles de Jesús, el Hijo de Dios engendrado, el Hijo del Hombre. Porque es que nos olvidamos del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Desde el momento que nació hasta el último instante en que expiró. Muchas religiones e incluso cristianos evangélicos dicen y aseguran que Jesús es Dios hecho carne, que Dios se despojó de todo y bajando a la tierra se hizo hombre. Pero antes de estos acontecimientos vamos a comenzar desde el principio antiguo. Sabe que hay 2 principios, el antiguo y el presente. El presente me refiero en el momento en que se comenzó a hacer la tierra. Ese es un principio, que es el más nuevo.
Y el antiguo es cuando Dios empezó a crear todas las cosas. Porque todo está escrito. Dios tiene escrito todo respecto a su creación, antes de crearla. Por mí mismo hice juramento, dice el Señor. De mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Está hablando de su palabra, y no será revocada. La palabra fue engendrada por Dios con sabiduría y da voz la inteligencia. Esa palabra fue engendrada por Dios. Esto fue antes de toda la creación. Con su palabra Dios preparó el cuerpo del Hijo del Hombre, Jesús, para que fuese el primogénito de toda la creación. El Verbo fue declarado Hijo de Dios y le adoraron todos los ángeles de Dios, porque así lo quiso Dios. Estaba escrito que el primer hombre que tocara la tierra pecaría contra Dios, y automáticamente la tierra quedaría maldita por causa del hombre, y también el hombre condenado a morir eternamente. Entonces la creación de Dios estaba condenada a perderse por el mismo hombre. Pero Dios tenía el plan de salvación en su Hijo engendrado, el Hijo del Hombre, el cual estuvo con Dios desde el principio de toda la creación. Desde el principio de toda la creación. Hagamos memoria del primer hombre que pisó la tierra. Era totalmente humano y sin pecado, y su nombre era Adán. El pecado de Adán vino a ser hereditario en toda la humanidad por su desobediencia, porque Adán fue creado sin pecado, y por cuanto Adán pecó, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios en su plan de salvación requería de un hombre que fuese 100% humano, igual que lo fue Adán, sin pecado. El Hijo del Hombre, hasta cuando vino el cumplimiento del tiempo, y en el momento exacto, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de una mujer virgen escogida por el mismo Dios. Jesús vino para que el hombre fuese justificado gratuitamente por la gracia de Dios, mediante la redención de que es en Jesús, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todo comenzó desde ese principio. La palabra que fue engendrada por Dios empezó la creación, y lo primero que se creó fue el cuerpo. No creó, sino preparó, como dice la palabra. Mas me preparaste cuerpo, preparó el cuerpo de Jesús antes de todas las cosas. Ahora vamos a leer otro versículo de la Biblia. Vámonos para Primera de Timoteo 1:17. Dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Sigamos con el otro versículo. Primera de Timoteo 6, capítulo 16, versículo. Y dice: al único que tiene inmortalidad. Al único que tiene inmortalidad, o sea, nunca muere. Que habita en luz inaccesible. Que habita en una luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es una luz que no podemos alcanzar
mucho menos llegar a Él, porque es una luz inaccesible. Estos versículos se refieren a nuestro Padre Celestial, Alfa y Omega, el que no tiene principio ni fin, el creador de todo lo que existe. Solo Dios es mi soberano, mi creador y mi redentor. Este es nuestro Padre Celestial, el inmortal, el invisible, el único sabio con honor y gloria, y Rey por los siglos de los siglos. Que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Sí, mis hermanos. Entonces, vámonos ahora para Isaías 45, capítulo 23, versículo. Y dice: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ese fue el juramento que hizo nuestro Padre Celestial, cuando de Él salió la justicia, su palabra, el verbo, aquella palabra que fue engendrada. Eso fue lo primero que hizo nuestro Padre Celestial. Ahora me voy a referir a su verbo, aquel que salió de Dios, su verbo, su palabra o logos. Con frecuencia se traduce por verbo. Es decir, en otros términos, el verbo representa a Dios ante los creyentes y a los creyentes ante Dios. La palabra que toma cuerpo es el verbo encarnado. ¿Qué significa encarnación? Es el momento en que el verbo de Dios entra a morar en el cuerpo de Jesús con el poder del Espíritu Santo, asumiendo la naturaleza humana en obediencia a Dios Padre, para reconciliar a la humanidad perdida por el pecado. El verbo en el Evangelio es la palabra de Dios encarnada. En el cuerpo de Jesús y habitando entre nosotros, cuando juró Dios por sí mismo, es porque no hay otro mayor que Él. Juró y de su boca salió la justicia en palabra, y no será revocada, porque su palabra fue engendrada como el ángel de Jehová, que viene siendo la justicia divina, que salió de Dios para los hombres. Esto viene siendo la justicia divina, que salió de Dios para los hombres. Esto sucedió en el principio antiguo, antes de la creación. Sí, mis hermanos, hay que estar pendiente de lo que están oyendo y tomando apunte en los versículos y viéndolos. Vamos a ir desarrollando poco a poco la lectura o la enseñanza. Vámonos para Colosenses 1, capítulo, versículo 15 hasta el 17. Vamos a buscar en la Biblia, Colosenses. Versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vea, vuelvo y le leo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Su verbo, su palabra. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Él tenía que bajar a la tierra. Y Él es antes de todas las cosas. Ojo, Él es antes de todas las cosas, porque es su palabra, es el verbo.
y todas las cosas en él subsisten en la palabra de nuestro Padre Celestial, en su verbo. Ahora vamos. El verbo es la imagen del Dios invisible. Y si es la imagen del Dios invisible, porque salió de Dios. El verbo. Por eso es la imagen del Dios invisible, porque salió de Dios. El primogénito de toda creación. Dios creó todo por medio de su Hijo unigénito. Él creó todas las cosas visibles e invisibles, y el verbo es antes de todas las cosas, y todo en él subsiste. Sí, mis hermanos. Vámonos ahora para San Juan 1:1-2. Este es bastante bueno. Todo es bueno, porque se trata de la palabra del Señor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, o sea, que ya estaban los dos, ya estaba engendrado el verbo. Y el verbo era Dios, porque salió de Dios. Este era en el principio con Dios. Juan nos habla del principio antiguo, aquel principio en el que no se había creado nada. Jehová poseía la palabra desde el principio, antes de todas sus obras. La palabra eternamente tuvo el principado, antes de la tierra, antes de los abismos fue engendrada. Su palabra, cuando formaba los cielos, cuando trazaba el círculo, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía al mar estatutos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Dios estaba yo ordenándolo todo, con su palabra. Engendrada ya estaba. Dios podía comunicarse con el hombre, y así lo hizo durante el antiguo pacto, como el ángel de Jehová, y también lo hizo en la persona de Jesús, estando en el antiguo pacto. Vino a morar en el tabernáculo de Jesús el Verbo y el Espíritu Santo, en aquel momento en que fue bautizado el Hijo de Dios engendrado como el Hijo del Hombre. No olvidemos el Hijo del Hombre. Ahora vámonos para San Juan 3:16, un versículo muy conocido por la audiencia, por todo cristiano, que han leído bastante este versículo, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha dado a su Hijo unigénito, y me estoy refiriendo a su verbo. Es en la humanidad de Jesús, el que habitó entre nosotros, al que Dios llamó Emmanuel, Dios con nosotros. El Verbo y el Espíritu Santo moraron en el cuerpo de Jesús, y vimos su gloria, gloria como de la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, para aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, mis hermanos, esto todo es para darnos de cuenta lo que es Jesucristo en nuestras vidas. Y Dios nos lo está diciendo. Ahora vámonos para Proverbios. Proverbios 8:1. 8:1. Vamos a leer el 1 primero. Dice: no clama la sabiduría, y da su voz la inteligencia. No clama la sabiduría, y da su voz la inteligencia. Aquí vamos a hablar de la palabra del Señor. Ahora, todo ese capítulo es para la palabra de Dios. Pero vamos a irnos para el 22 hasta el 30. Del 1 brincamos al 22 hasta el 30. Y dice:
Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Está hablando de su palabra. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada. Se está hablando de la palabra, engendrada. Esa fue la palabra, engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Porque fue lo primero que Dios engendró, fue su palabra, para poder organizar todo lo que hoy estamos nosotros viviendo y estamos analizando por medio de la palabra del Señor, todo lo que hizo el Señor. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. ¿Quién? Su palabra, el verbo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Gloria a Cristo Jesús. Ahí estaban hablando de su palabra. La palabra fue engendrada por Dios con sabiduría e inteligencia y voz. Y ese era su verbo, el ángel de Jehová en el antiguo pacto. El verbo se manifestaba de muchas maneras y es por eso que al Padre no se le conoce su voz, ni su verdadera imagen como Él es espíritu. Su verbo hablaba y lo hacía a través de los ángeles, hablándole a los padres por los profetas. Sí, mis hermanos, ¿se da cuenta dónde fue engendrada su palabra, que vino a ser el verbo? Aquel verbo que ahí vamos analizando bien. Vámonos para Hebreos 10, capítulo 5. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Y dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisistes, mas me preparaste cuerpo. Ahí, lo que le dije al comienzo, mas me preparaste cuerpo. El verbo le hablaba a su Padre a través de Jesús, el Hijo del Hombre. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El cuerpo de Jesús vino a ser el principio de la creación. Él es Hijo engendrado de Dios, el Hijo del Hombre. De su imagen fuimos creados para la gloria de Dios. Pero muchos dirán, pero las Escrituras dicen, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y todo es cierto, sí, así dice la Escritura. Pero hay algo que debemos analizar. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Dios a la imagen que se refería era la de su Hijo engendrado. El principio de la creación, Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es invisible, es espíritu. A Él no se le ve imagen. Al verbo tampoco se le ve imagen. Solo la imagen que había era la que Jesús, la que el verbo de Dios había creado, el cuerpo que había creado allá, antes de toda la creación. Ese cuerpo, esa imagen, fue la que nos colocó a todos nosotros, que es en la misma que Dios bajó y se hizo ver aquí en la tierra. Pero vieron fue la imagen de su Hijo, no la imagen misma del mismo Dios, porque es que Él es espíritu, Él es invisible. Lo mismo es el verbo y lo mismo es el Espíritu Santo. La única imagen visible es la de Jesús. Ese hombre que fue nacido de mujer, pero sin pecado. El que fue el tabernáculo,
Él fue el tabernáculo para el Verbo y el Espíritu Santo. Moraran en Jesús, y así se cumpliese lo que dijo Dios, porque el Verbo y el Espíritu Santo de Dios son invisibles, y se hicieron visibles en el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios engendrado en la imagen de Jesús. Sí, mis hermanos, se hizo visible la imagen de Dios, pero no la de Él, sino la que se estaba viendo, la de Jesús. Ahí pudieron ver a Dios a través de Jesús. Porque a Dios ningún ser humano lo ha visto, ni lo puede ver, ni oír. En Jesús sí se puede ver y oír, conforme está escrito. Jesús agradó a su Padre en todas sus expectativas, entregando su vida por nosotros, un sacrificio que no tiene precio y que nadie más podría realizar. Solamente esa imagen que Dios preparó antes de todas las cosas, que era Jesús. Vámonos para Isaías 55:11. Isaías 55:11. Vamos a ver si aquí. Isaías 55:11. Y dice: y así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Se dan cuenta? Jehová dijo: mi palabra salió de mi boca y no volverá a mí vacía. Mi palabra hará lo que yo quiero. Ese se trata de su verbo. Mi palabra hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Quién es en aquello? Jesús. Allá fue donde la envió Él, en Jesús, en el cuerpo de Jesús. Ahí moró su palabra y no regresó vacía, porque Jesús triunfó en la cruz, dándole la gloria a Dios Padre y sentándose a su diestra. Gloria a Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Mismo Padre Celestial. Su palabra no iba a regresar vacía, porque iba allá, en aquello que es Jesús. Y Jesús triunfó en la cruz. Gloria a Cristo Jesús. Vámonos para Juan. San Juan capítulo 5, versículo 26 y 27. Y dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es Hijo del hombre. La Biblia nos enseña que Dios le preparó cuerpo al Verbo, en Jesús su Hijo engendrado, porque Dios le ha dado el tener vida en sí mismo, en el Hijo del hombre. Su cuerpo fue preparado en el principio antiguo para ese Verbo que iba a bajar, para ese Espíritu de Dios que iba a bajar, para ese Emmanuel que iba a morar en Jesús. Por eso se le llamó Emmanuel, porque ese era Dios con nosotros. Jesús era el Salvador, que es Jesús. Y Emmanuel era el Verbo y su Espíritu Santo, que bajaría en forma de paloma. Iba a morar en el cuerpo de Jesús, y entonces por eso Dios cumplió con lo que dijo. Y se llamará Manuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ahora vámonos para San Juan 16:28. Y dice: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Sí, mis hermanos. Sabemos que la sangre de Dios vino al mundo a través de su Hijo engendrado Jesús, el Hijo del Hombre.
El Verbo y el Espíritu Santo salieron del Padre a morar en la humanidad de Jesús. El Verbo era el ángel de Jehová en el antiguo pacto, porque como Verbo ya había venido más de una vez a la tierra. Por eso el Verbo dice a través de Jesús: salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre, porque el Verbo en el antiguo pacto muchas veces estuvo aquí en la tierra, más de una vez. En cambio, Jesús era la primera vez que estaba en la tierra. El Verbo no, por eso le dice: salí del Padre y he venido al mundo, que fue cuando vino en el tabernáculo de Jesús, que en el cuerpo de Jesús, a morar en él. Y dice: y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Otra vez significa que ya estaba más de una vez aquí en la tierra. Bueno, vámonos para Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios anunciaba que a través de la simiente de la mujer vendría la justicia de Dios, en el cumplimiento de su tiempo, porque en los rollos y pergaminos del antiguo pacto, Dios anunció a través de sus profetas la venida del Mesías, el Hijo de Dios engendrado, Jesús, el Hijo del Hombre. El sempiterno tiene principio, pero no tiene fin. Mas Dios, que es eterno, no tiene ni principio ni fin. Vámonos para 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 14, 15 y 16. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Está diciendo Isaías, Samuel, el poeta Samuel, por la palabra que Jehová le dijo que dijera. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, se está tratando del Hijo del Hombre, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, y tu trono será estable eternamente. Dios se refería era a su Hijo engendrado, al Hijo del Hombre, porque Dios no castigaría a su Verbo, sería castigarse él mismo, porque el Verbo salió de Dios. Entonces él se referiera a su Hijo, el Hijo del Hombre, el Hijo engendrado de Dios, que vino a ser el Hijo del Hombre. Vámonos ahora para Hebreos 2:9, capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Ahí estamos viendo la diferencia, que estamos hablando de Jesús, el Hijo del Hombre. Él fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Sí, mis hermanos. Jesús, el Hijo del Hombre, durante su niñez y su juventud, hasta llegar a la edad de adulto, no se conoció casi nada de él. Creció como cualquier otro judío, pero sin pecado, eso sí tengan en cuenta, sin pecado. A Jesús, el Hijo del Hombre, durante sus 30 años solo se le conoció la sabiduría y el conocimiento. Solo la demostró en ese momento que cumplió 12 años y le fue a dar cátedra a todos esos judíos que eran los sacerdotes y los escribas y todos los fariseos que estaban allá metidos en el templo ese. Allá le dio cátedra de lo que era el antiguo pacto. Anduvo 30 años en la tierra con solo su naturaleza humana, sin pecado, eso sí. Para aquellos que dicen que Jesús es Dios desde el momento en que nació, entonces yo le pregunto, si Jesús es Dios, ¿por quién fue hecho? Y menor que los ángeles. Respuesta rápida, porque Jesús no es Dios, Jesús es el Hijo de Dios engendrado, el Hijo del Hombre.
Y a partir de su bautizo Jesús, el Hijo del Hombre, comenzaba su ministerio de 3 años y medio. Ahora sí, 100% humano y 100% divino, pero a partir del momento del bautizo, cuando el Hijo unigénito de Dios y el Espíritu Santo moraron en él. En el momento en que Jesús murió, no murió Dios, murió el Hijo del Hombre. Cuando Jesús fue resucitado por Dios, fue glorificado y coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de su muerte. Por la gracia de Dios, porque ahora en este nuevo pacto, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora sí, en Jesús está Dios morando, toda la plenitud de la deidad. Todo se lo pidamos a Él, se lo estamos pidiendo al Padre. Todo lo que le pidamos a Cristo se lo estamos pidiendo a Dios. Todo, porque es un solo Dios, un solo Dios. Vámonos para Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15. Y dice así, Hebreos capítulo 4, versículo 4, 15 y 14 y 15. Y dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra disciplina, o mejor, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús estaba sin pecado. Ya, entonces, Jesús, el Hijo de Dios engendrado, el Hijo del Hombre, vino a ser el gran sumo sacerdote del Dios Altísimo, porque siendo humano se compadece de la debilidad del hombre. Él es el sumo sacerdote que conoce nuestra debilidad y fue tentado en todo según nuestra semejanza. En todo fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso sí, ténganlo presente, Jesús no tenía pecado. Jesús no es Dios, porque a Dios no se le puede tentar. Nadie lo puede tentar a Dios, porque Dios a nadie lo tienta. Y a Jesús lo tentaron. Entonces Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús es el Hijo del Hombre. Ahí vino a morar Dios, en el Verbo y en el Espíritu Santo. Ahora vámonos para 2 de Corintios, capítulo 5, 21, versículo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús, al no conocer pecado, Dios lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Jesús, y así desarraigarnos a través de Jesús del pecado de Adán, aquel pecado que cometió Adán en el paraíso, en el cual nos tenía condenados a morir eternamente. Pero Jesús entregó su vida para darnos libertad y vida eterna. Si Dios aborrece el pecado, ¿por qué insisten que Jesús es Dios? Si Jesús cargó con todos los pecados de la humanidad. Durante su vida en la tierra se llamó Jesús, que significa el Salvador. Cuando Jesús fue bautizado, en él vino a morar el Verbo y el Espíritu de Dios, a quien se le llamó Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora vamos para San Juan, capítulo 12, versículos 32 y 33. Y dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si en sí Jesús no sabía si fuere levantado de la tierra,
Pero también al decir estas palabras nos da a entender que la muerte que iba a sufrir era la peor que existía en ese entonces. Porque aquel que es colgado de un madero se hace maldito, y Jesús se hizo maldición por todos nosotros, para redimirnos de la maldición en que estábamos. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo y los trajo a la cruz, siendo a la verdad muerto en la carne. Porque Jesús como hombre murió, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, que es el Espíritu de Dios. Ahí estuvo en esa carne el Espíritu de Dios. Pues cuando salió, antes de morir, ellos salieron de ahí. Fueron vivificados en espíritu, el justo por los injustos. El Espíritu de Jesús fue vivificado, así como va a ser vivificado el de nosotros cuando muramos, si morimos en Cristo Jesús. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y así seremos salvos, como fue salvo, fue levantado Jesús de los muertos, entre los muertos. Ahora vámonos para Gálatas 4, capítulo, versículo 6. Por cuanto sois hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por cuanto sois hijo, Dios envió el Espíritu de su Hijo Jesucristo a morar en nuestros corazones. Dese cuenta que Dios envía el Espíritu de su Hijo para aquellos que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y lo recibimos en el corazón. Así obtenemos el derecho de ser hijos de Dios. Vámonos para Mateo 3, 16, 17. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y dice así, vamos a ver. Mateo. Tres, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos les fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sí, mis hermanos, Jesús vio al Espíritu de Dios descender en forma de paloma sobre él. Ese es el Espíritu Santo. Luego, el Padre expresaba: Este es mi Hijo amado. Se refería a Jesús, el Hijo del Hombre, en quien tengo complacencia. ¿Por qué digo que se refería a Jesús? Porque Jesús hasta ese momento había complacido a su Padre en todo como ser humano. Por tanto, Dios se manifestó en Jesús como Verbo y Espíritu Santo, Emmanuel, Dios con nosotros. Porque al decirle tengo complacencia, era con el Hijo del Hombre, con el Hijo de Dios engendrado, era con Jesús. No era con su verbo, porque ese era el verbo. Ese era el verbo de él, no iba a tener complacencia con él mismo, diciendo que es su verbo. Era con Jesús. A ese era el que tenía complacencia. Vámonos para Mateo 26, 39, después viene 42 y después viene 44. Mateo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vámonos para el 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y volvamos al 44. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Sí, mis hermanos. Como se pueden dar de cuenta, Jesús oraba a su Padre en Getsemaní, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú.
El que pronunciaba esas palabras era Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Porque él presentía qué tan horrible muerte le esperaba. Porque Jesús como humano sentía en su ser la necesidad de expresarlo a su Padre, pero siempre bajo la voluntad de Dios. Jesús oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús volvió y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Ojo a esto, esta oración salía de Jesús, el Hijo del Hombre. No salía del Verbo y el Espíritu Santo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Me entendieron? Bueno, eso me gusta. Vámonos ahora para Juan 4, 2, 3. Capítulo 4, versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Sí, mis hermanos, que la gloria sea para Cristo Jesús. Jesucristo vino solo en carne desde aquel momento en que nació. No vino siendo divino, como muchas religiones católicas y cristianos evangélicos lo afirman. Jesús nació humano totalmente, no traía ninguna divinidad en él. Cuando Jesús nació, la gloria de Dios reposaba sobre él. Por tanto, le adoraron todos los ángeles de Dios y todas las personas que en este momento estaban con él. Pero fue en el momento de su nacimiento. Ahora, el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, pero el que no confiesa que Jesucristo vino en carne es anticristo. Mientras que estuvo en la tierra Jesús antes de que fuese bautizado, el Hijo del Hombre era mayor que los profetas, pero menor que los ángeles. Pero en aquel momento de la resurrección, Jesucristo dejó de ser menor que los ángeles, porque en él habita ahora corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora Jesucristo hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿Por qué? Porque en él habita toda la plenitud de la deidad. Él está Dios. Que la gloria sea para Cristo Jesús. Vámonos para Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos después de que Jesús exclamó. ¿Por qué el Padre quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos? Después de esto, Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas fueron las palabras de Jesús al sentir en ese momento que el Verbo y el Espíritu Santo salían de él. Porque el Verbo y el Espíritu Santo salieron de él. ¿Por qué el Verbo y el Espíritu Santo salieron de él? Porque si se hubieran mantenido el Verbo y el Espíritu de Jesús y el Espíritu Santo en Jesús, no hubiera muerto Jesús, porque el Verbo y el Espíritu Santo salieron de Dios, y Dios es inmortal. Mas Jesús murió por nosotros para darnos vida eterna, porque por un hombre llamado Adán fuimos condenados, también por un hombre llamado Jesús somos vivificados en el Espíritu Santo, por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Entonces tenía que morir un hombre 100% humano, un humano 100% humano tenía que morir, así como Adán era 100% humano y nos condenó. Jesús 100% humano nos salvó, nos perdonó, pagó el precio que nadie podía hacer, sino solamente Él, Dios, a través de Jesús. Él pagó ese pecado. Dios a través de Jesús.
Vámonos para Lucas 23, capítulo 46, versículo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hay muchas religiones y cristianos evangélicos que enseñan que Jesús es Dios y se hizo carne desde el vientre de María y dejó su trono para encarnarse como hombre. Y eso no es correcto, porque Dios no ha dejado su trono. Dios dijo: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Acaso Dios no puede estar en cualquier parte sin moverse de su trono? Entonces, ¿por qué insisten en meter tanta teología al Evangelio de Jesucristo? La teología es buena en ciertas cosas si no la llevamos al extremo. Lo primordial de la palabra de Dios nos la revela por el Espíritu Santo, el autor del Evangelio de Jesucristo. Recordemos un poco el antiguo pacto. Dios tenía su mensajero Dios tenía su mensajero, y ese era su verbo, el ángel de Jehová, quien les hablaba a través de sus ángeles a los profetas y patriarcas de aquel entonces. Y ese era el verbo de Dios, la palabra engendrada. Ahora, en este nuevo pacto, sigue siendo el verbo y el Espíritu Santo el que bajó a morar en la persona de Jesús, el Hijo del Hombre. Ya basta de tanta teología que confunden al creyente. Las Escrituras nos enseñan que Jesús, estando en la cruz, era independiente del Verbo y del Espíritu Santo. En aquel momento que Jesús estaba a punto de morir, encomendó su espíritu a su Padre Celestial. El Verbo y el Espíritu Santo salieron de Jesús y volvieron a Dios, porque Jesús tenía que morir 100% humano. Nótese que la palabra espíritu está escrita en la Biblia en letras minúsculas, porque se trata del Espíritu de Jesús, el Hijo del Hombre. Jesús a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Sí, mis hermanos. No me alcanza el tiempo, hemos terminado por ahora. Este es un capítulo, vamos a cerrar con otro capítulo más de enseñanza, que va la continuación de la enseñanza esta. En este momento le estamos colocando, vamos a poner ustedes lo van a ver, pero va a salir el segundo para que ustedes redondeen lo que es la palabra del Señor. Busquen la Biblia, analicen bien esto y le da tiempo para que cuando venga el segundo capítulo lo puedan proyectar mucho mejor, ya con más conocimiento de lo que ustedes han leído. Bueno, mis hermanos, los dejo por hoy. El tiempo se me ha acabado. Que la gloria del Señor Jesucristo esté con todos ustedes y siempre los acobije en todo sentido y en todas las áreas que sea necesaria. Nos encomendamos a nuestro Señor Jesucristo y le damos la gloria y la honra a Él, porque Él es nuestro Padre Celestial, Él es nuestro Dios. En Él está toda la plenitud de la deidad. Que la gloria sea para Cristo Jesús. Amén y amén.